Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito a recordar las 10 habilidades centrales del coaching, ¿ok? Ya ustedes las deben de saber y si no, no se preocupen. Pues la primera es generar confianza en la parte del coach. El pensamiento crítico, no tenemos que juzgar, no tenemos que hacer más que ser críticos en la parte de lo que está sucediendo. El famoso modo coach, el modo coach nos está llevando a justo, como le dicen, el poker face, ¿no? Entonces, prácticamente no emitir ningún movimiento fuera de lo normal porque puede distraer a nuestro coaching. La parte de la escucha activa, estar en el aquí y en el ahora, es muy importante, ¿no? Son habilidades que el coach debe de tener. Las preguntas poderosas que muchas veces dices, bueno, ¿y ahora cómo hago una pregunta? Y ahora tiene que ser poderosa, ¿no? Tiene que llevar hacia el insight, tiene que llevar hacia esa transformación, ayudarle al coaching. Expresar, tener la claridad en esa forma de trabajar con nuestro coachee y obviamente en la dinámica, ¿no? Y clarificar, que hoy nos vamos a centrar en estos puntos, la parte de expresar, clarificar, para ayudarle al tema del insight, ¿no? Clarificar no quiere decir que yo tenga o meta yo ese juicio, ¿ok? Y ese juicio donde yo pueda manipular. Eso es muy importante, tener la claridad y que el coach tenga esa claridad, ¿no? Acompañar en el aprendizaje, eso es muy importante, porque al ser coach no vamos a manipular, no vamos a meter nuestra historia en la historia de nuestro coachee. Vamos a acompañarlo en esa transformación, vamos a acompañarlo en ese aprendizaje, ¿no? Muy importante. Ser dueño del proceso, no de la agenda. El ser dueño del proceso prácticamente es los pasos que te voy a llevar, ¿no? Sin embargo, la parte de la agenda es muy importante, es cuándo lo voy a hacer, qué voy a hacer, eso ya no, que no nos corresponde a nosotros, les corresponde al coaching, ¿no? Y el tema de ser smart, ¿ok? Específico, medible, alcanzable, realista, tiempo determinado. Pero cuando nosotros llevamos a nuestro coachee a que declare a esos planes de acción, pues obviamente vamos a poder trabajar la facilidad, la claridad con estas metodologías, ¿no? Con famoso, las 10 habilidades de lo que es en el ser un coach, ¿no? Son las habilidades centrales. Muy bien, el insight. El insight, no sé si alguien me pueda decir rapidísimo qué entiende por el insight, qué conoce del insight, qué es el insight. Es cuando se genera esa introspección en el coachee, de modo que empieza a hacer conciencia de los temas que traiga para la sesión, ¿no? Perfecto, me gustó. Es justo cuando dices, ¡ah! Ya entendí, cuando aquí en México le dicen, ya le cayó el 20, ¿no? Si me pueden escribir ahí en el chat para ver qué frases utilizan en sus países, porque es importante saber, a ver, aquí en México es, ya le cayó el 20. No sé, allá en Perú, ¿cómo se le diría? En Argentina, ¿de dónde más nos acompañan? Prácticamente, ¿no? Perú, Argentina, ¿de qué otro país nos están visitando? Entonces, que nos escriban ahí en el chat, ¿qué otras frases entendemos por ya me cayó el 20, ya entendí? Muy bien. Entonces, recordemos lo que es el insight. El insight tiene dos, se dio cuenta, dice Gianfranco, perfecto, muchísimas gracias. En la parte de un marco general, de una estructura de una conversación, ¿ok? Nosotros tenemos dos partes, ¿sí? Y ya hablando de coaches, ya nosotros tenemos claridad en dos formas, la parte estratégica y la parte táctica. La parte estratégica es qué preguntas voy a hacer para poder hacer llegar a mi coachee al tema del insight. Entonces, por eso son las preguntas tipo qué. Por eso las preguntas poderosas son tipo qué, ¿no?
obviamente, el tema del para qué. Cuando nosotros utilizamos estas dos preguntas, formas de preguntas, le vamos a facilitar el proceso y de no llegar al proceso de la víctima, ¿no? El proceso de, híjole, es que esto me está sucediendo, y es que los demás, y es que, etcétera, y es que, toda esa parte, sí, la vamos eliminando con siendo estratégicos. ¿El qué? El para qué. Llevamos a nuestro coachee a la parte del insight, ¿ok? Y después viene la parte táctica, ¿no? Ya voy a establecer un plan de acción, ya lo voy a llevar a nuestro coachee justamente a generar esos pasos para poder establecer ese plan de acción, ¿no? Entonces ya venimos las preguntas: ¿cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? Para que el coachee tenga claridad, ¿sí? En lo que va a hacer y y lograr la meta, ¿no? Bueno, el objetivo, ¿sí?, es explorar e identificar mediante el uso de preguntas poderosas aquello que está de sombra de la conciencia para que se haga consciente. Lo que decía Lupita, la conciencia. Yo estoy trabajando algo en la sombra, estoy trabajando algo que me está impidiendo ver, ¿no? Entonces tengo que ser consciente. Entonces, ese es el arte de llegar al insight, de las preguntas, ¿no? Por eso nuestra estructura debe de ser el 90% el qué está sucediendo, el qué está pasando, el qué está viviendo nuestro coachee, y el 10% el para qué. Porque todavía no traemos esa conciencia del para qué está sucediendo las cosas, sino más bien es qué está pasando. Acuérdense de nuestro acrónimo, la parte del OJEAR. Entonces, en ese OJEAR están los hechos. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hechos están pasando para que el coachee tenga ese poder de observación? Muy bien. Entonces, el insight se da cuenta prácticamente de lo que está sucediendo, ¿sí? Y vamos a lograr un cambio. Bueno, aquí tenemos la sintaxis de una pregunta estándar, ¿sí? Fíjense, ¿qué necesitas tú? Entonces, una pregunta ahí, ¿quién lo quiere decir o quién lo quiere escribir? Cuando leen esta pregunta, y si yo se las hago, ¿qué necesitas tú? ¿Qué les hace sentir? Me hace pensar en algo que me está faltando, ¿no? De repente, si estoy muy gorda, bajar de peso, o si de repente no estoy logrando mis objetivos en el trabajo, mejorarlos. ¿Qué necesito? Que algo me está faltando. Perfecto. Hay algo, ¿no?, que está ahí, pero que tiene solución. Perfecto. Sheila, esta estructura de la pregunta te orilla a buscar el problema o a buscar una solución. A buscar una solución. Perfecto, muy bien. A eso queríamos llegar. Excelente, Sheila, muchísimas gracias. Fíjense que esta estructura de una pregunta estándar, que es una pregunta poderosa, tiene palabra interrogativa. ¿Qué? Necesitas, es un verbo en el tiempo, conjugado en un tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, ¿sí? Y luego el sustantivo, tú, ¿ok? El sujeto, la persona. Excelente. Muy bien. Esta es una pregunta que nos está orillando. Acuérdense que nosotros estamos aclarando y estamos llevando a nuestro coach a tener esa claridad en la expresión, ¿no? Muy bien. Otro tipo de pregunta, ¿sí? Esta pregunta, ¿qué te sugiere? ¿Crees que esto te ayudaría o te ayudará? ¿Qué quiere decir esto? Esta pregunta, ¿qué sugiere? Rodrigo, creo que te está dando alternativas. Ya tienes que haber mapeado algunas alternativas. Ok, esa es una. Y la otra, si yo te la hago, ¿qué sientes tú?
Si yo te la estoy haciendo, la pregunta, como coach, ¿crees que esto te ayudará? Me llevaría a tomar conciencia, como que analizar a fondo. Muy bien. Sin embargo, yo ya te estoy dando una posible solución, ¿sí? No te estoy llevando como coach, literal, no te estoy llevando como coach a que tú hagas la reflexión. Ya te estoy dando una pequeña solución porque prácticamente crees que esto te ayudará. ¿Sí? La forma de la redacción. Fíjense, cuando el verbo está antes de la palabra interrogativa, nos hace suponer que el coach ya le dio un significado y por lo tanto hace sentir que el cliente debe validar lo que el coach está preguntando. En esto vamos a preguntar, ¿quién es el protagonista en esta pregunta? ¿El coach o el coachee? ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, el orden de los factores sí importa en las preguntas. Tenemos que tener muchísimo cuidado del cómo debemos de hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos prácticamente, ¿sí?, con nuestro coachee frente a nuestro coachee, entonces nosotros tenemos el poder de manipular. En cambio, cuando uno es consciente de una buena estructura del coaching, prácticamente no podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente estamos sugiriendo, aunque no estemos diciendo mucho, el tipo de pregunta te lleva a, ya me está dando una guía, ya me está dando una claridad, entonces vuelvo a dejar en el exterior la responsabilidad. Entonces el coaching no está aprendiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿sí?, de lo que es la estrategia y la parte táctica, ¿sí?, nosotros tenemos el insight, es darse cuenta en la realidad actual y la realidad deseada. Prácticamente nosotros tenemos en este momento dos momentos. Uno, ¿dónde estoy? Y dónde quiero estar. Nosotros venimos en la parte estratégica para llevar al coachee a su insight. Y después nos vamos a la parte táctica para poder generar nosotros un plan de acción. ¿Y qué herramientas tenemos? Prácticamente, nosotros estamos llevando una declaración del deseo, un objetivo en bruto, una situación deseada, ¿sí? Nosotros estamos en la parte todavía estratégica. ¿Para qué? Para usar 3 características particulares, que es la parte de positivo, presente y ecológico, que justo tenemos esas declaraciones en la parte de lo que es el insight. Y luego nos vamos a los objetivos SMART para poder sacar al coachee, poderlo llevar hacia una meta. ¿Ok? Entonces, esta claridad, esta forma de expresar es de los puntos más críticos cuando estamos haciendo un proceso de coaching. ¿Ok? Llevar al coachee a la parte estratégica, de la parte estratégica a la parte táctica. Es un acompañamiento en un viaje, ¿sí? Pasando por su insight, pasando por ese darse cuenta de dónde está y hacia dónde quiere ir, ¿sí? Muy bien, quiero que vean este cuadro. En este cuadro, jóvenes, ¿sí?, tenemos lo siguiente. Tenemos afirmaciones, tenemos declaraciones, tenemos juicios, tenemos promesas. ¿Cuáles son las características? Muy bien, en las afirmaciones, por ejemplo, el supervisor no entregó los últimos informes. Es una afirmación. En estas afirmaciones, ¿qué características tienen? La palabra se adecua al mundo, describen observaciones, pueden ser verdaderas o falsas. Para ser verdaderas, necesitan evidencias. ¿Okay? Entonces, estas afirmaciones necesitan ser verdaderas. Entonces, en estas afirmaciones son hechos. Ahora, declaraciones. Implementaremos un sistema de gestión de la calidad. La palabra modifica el mundo. ¿Ok? En la anterior
la palabra se adecua. En esta declaración, la palabra modifica al mundo. ¿Por qué? Porque ya estoy declarando una acción. Generan una nueva realidad. Pueden ser válidas o inválidas. Para ser válidas, se debe de ser capaz de cumplirla, prácticamente. Se habla con los hechos, ¿no? Prácticamente. Los juicios. El empleado XX es desorganizado. Son veredictos. Son interpretaciones de la persona que lo está diciendo. Viven prácticamente viven la persona que lo formula, que lo dice, con fuerte conexión con el pasado, presente y futuro. Entonces, es muy importante nosotros establecer las diferencias de estas frases. Las promesas, ¿sí? Es un pedido, en las promesas es un pedido o una oferta. Si yo me voy al parte del pedido, como ejemplo ¿podrías hacerte cargo de la cuenta del cliente XX? Es una promesa, es un pedido. Ahora, una promesa tipo oferta. Me ofrezco archivar esta documentación. Los pedidos y las ofertas dan lugar a promesas que permiten coordinar acciones. Su cumplimiento genera confianza. Entonces, con estas características, cuando nosotros estamos trabajando con nuestro coachee, cuando nosotros estamos trabajando justamente en el proceso del acompañamiento para lo que es el insight, para lograr esa claridad, entonces tenemos dos cosas, ¿sí? Fíjense, el insight, ¿cómo lo clasificarían? O sea, estamos pensando ya en el insight, ¿sí? Tenemos estas clasificaciones. Entonces, el insight, ¿cómo lo clasificarían? ¿Sería una afirmación o una declaración? Me doy cuenta que. ¿Qué sería un insight? Declaración. Una declaración. Vamos a ver qué dice. Sería una afirmación. Porque el insight es me doy cuenta de lo que está sucediendo. Estoy teniendo esa claridad. Entonces, estoy afirmando que tengo o que está sucediendo algo o que ya entendí lo que estaba sucediendo. Entonces, afirmo. ¿Ok? Ahora bien, ¿sí? Cuando yo tengo un objetivo, cuando yo estoy llevando al proceso del objetivo, porque acuérdense que el proceso del insight viene con un viaje de acompañamiento para que el coachee tenga ya un objetivo. El objetivo, ¿cómo se declararía? ¿Afirmación o declaración? Hoy seré. Declaración. 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 Sí, pues ya tenemos la parte. Sí, efectivamente, una declaración. Sí, ya, si no es Uchana, es Juana, como dicen aquí. Efectivamente, ¿sí? Nosotros vamos a juntar estas dos acciones. ¿Por qué? Lo más importante en un proceso de coaching es la claridad cuando un coachee prácticamente, ¿sí?, tiene la definición de esta afirmación y de esta declaración, ¿sí? Cuando yo me salgo de ese le voy a poner entre comillas víctima de las circunstancias, ¿sí? Como una persona responsable de lo que yo estoy entendiendo, de lo que yo estoy encontrando en este momento, como la parte de la afirmación, entonces ya puedo declarar un objetivo, ¿sí? Ya puedo declarar hacia dónde quiero llegar, porque el insight me está dejando ver dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Entonces, con esto, si nosotros podemos estar trabajando prácticamente estos dos rubros, ¿sí? Y estos dos rubros en un insight, en una sesión de coaching, nos va a ayudar muchísimo a ser muy efectivos, ¿ok? Entonces, vamos a bajar por último lo que es la parte de los juicios y la parte de las creencias, que nos va a permitir en un momento que dé claridad de la parte de expresar correctamente en un proceso de logro del insight, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos va a ayudar. Los juicios, ¿ok? Los juicios son un tipo de declaración, fíjense, que genera un veredicto sobre nuestra realidad, ¿sí? Sabemos que la realidad es neutra, por lo tanto, un juicio es algo totalmente subjetivo, dando lugar a la discrepancia.
todo juicio lo podemos romper. Cuando estamos en un proceso de coaching, cuando estamos en un proceso de encontrar, de haber encontrado un insight, entonces yo estoy logrando cambiar mi pensamiento. Yo ya tenía, ¿sí?, ese proceso, ese pensamiento de cierta manera. Entonces ya lo estoy. Por eso es que causamos discrepancia, porque realmente estoy encontrando otra manera, otra forma de pensar, otro juicio. Por eso la subjetividad entra en la subjetividad. Los juicios representan el núcleo de identidad de las personas, según Rafael Echeverría. Entonces, los juicios, si yo cambio mi juicio, entonces yo puedo cambiar mi identidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Una cosa es la identidad de cómo yo me estoy presentando al mundo, y otra cosa es los valores intrínsecos que me caracterizan y me diferencian de los demás. Son dos cosas diferentes. Uno de los rasgos distintos del ser humano es que son animales que enjuician. Y eso lo dijo Nietzsche. O sea, nosotros sí tenemos ese juicio ya por razón. Es la forma de nuestro pensamiento. Hay que tener cuidado con los prejuicios. Los prejuicios es anticiparte al conocimiento, o sea, a la experiencia. ¿Sí? Entonces, los juicios siempre habla de quienes los emiten, Rafael Echeverría, ¿no? Entonces, dicen por ahí, ¿cuál es el problema en una plática? ¿Lo que dices o lo que recibes? ¿Cuál es lo que realmente afecta? ¿Sí? ¿Lo que uno está hablando o lo que uno está escuchando? Porque lo que uno escucha, pues me lo guardo y puede hacer cero efecto. Sin embargo, en el momento que yo hablo, en el momento que yo emito algún juicio, algún comentario, ya tiene efecto. ¿Ok? El sufrimiento, a diferencia del dolor, surge de las interpretaciones sobre lo que nos acontece y muy particularmente de los juicios en que dichas interpretaciones descansan. Esto es muy, muy profundo, ¿sí? Nosotros hemos hablado muchísimo en la parte del juicio de paremos de sufrir, ¿no? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento dura hasta que yo quiero que dure el dolor. El dolor generalmente es instantáneo. Me pegué, en 2 patadas se te va el dolor. Me corrieron, al menos de 1 minuto ya el dolor ya pasó, ¿sí? Se murió un familiar, pues ya en el momento, es un lapso de un tiempo en específico, ¿sí? Dependiendo ya el dolor de cada una de las personas, pero después empieza el sufrimiento, ¿sí? Pero prácticamente el dolor es muy rápido, termina muy rápido. Y después entra la parte del juicio, perdón, el sufrimiento. Y fíjense, el sufrimiento, ¿sí?, surge de las interpretaciones sobre lo que nos acontece. Esa interpretación es el observador sobre el hecho, ¿sí? En el momento que yo hago consciente el hecho y el observador, y yo hago este vínculo, yo le pongo esa emoción, yo le pongo esa interpretación, entonces prácticamente yo puedo cambiar en automático de acuerdo a mis juicios y mis creencias, que es elogiar, ¿se acuerdan? Entonces, las creencias es un tipo de juicio, o sea, es un tipo de pensamiento, ¿sí?, que está profundamente arraigado en un plano normalmente subconsciente. Acuérdense que tenemos los 3, consciente, inconsciente y subconsciente. El subconsciente se graba desde que fuimos concebidos. Ese subconsciente empieza a trabajar. Es más, ese subconsciente trabaja cuando nosotros estamos dormidos, ¿no? Entonces, normalmente está en el plano subconsciente, que procede muchas veces desde la infancia y que hace que actuemos de determinada forma, ¿ok? Entonces, siempre nos hemos preguntado, ¿mis pensamientos son míos o fueron fabricados de otra persona? El trabajo duro y constante es la base del éxito. ¿Según quién? ¿Sí? Hay gente que se casó con una
una millonaria y heredó millones y ya es exitoso, ¿no? Entonces, no hubo trabajo duro. Hay gente que se gana la lotería y ya fue exitoso. No hay trabajo duro. Sin embargo, si yo piense y piense que el trabajo es duro y ese es el trabajo duro y constante es la base del éxito, entonces soy un pequeño workahólico que estoy trabaja y de repente, no, a lo mejor no llegó el éxito. Pero si yo quiero cambiar de pensamiento, ¿dónde debo de trabajar? ¿En qué parte, sí, mi coachee debe trabajar? La vida es muy corta, hay que disfrutarla al máximo. ¿Ok? He visto gente que ya está a punto le declaran una enfermedad terminal y de repente empieza a cambiar sus pensamientos y dura más que otras personas. La opinión de los demás es fundamental. Híjole. Esas creencias, sí que están muy arraigadas, son las que nos causan muchísimos problemas al ser humano para poder hacer un cambio, ¿no? Y el coach, justamente, el coach se entrena justamente para ver esto. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa claridad como coaches, ¿sí? Que tengamos esa claridad para ver hasta dónde vamos a llevar a nuestro coach, en qué proceso está, qué pensamiento tiene, qué juicio, qué creencia para poder ayudarle, para poder ayudarle haciendo la pregunta correcta. Ya vimos la sintaxis de las preguntas, ¿no? Porque puedo inferir y ahí es donde ya no estoy haciendo una pregunta correcta, ¿no? No hay que ser egoísta. Hay veces que el pensamiento sí podemos cambiar. Cada día puedo aprender algo nuevo, una creencia muy fuerte, ¿no? Haga lo que haga, no vale la pena porque, híjole, ¿cuántas veces hemos escuchado estas creencias? Esto está fuera de mi alcance. Otra creencia, ¿no? Entonces, generalmente las creencias, como lo bien nos estamos explicando, está arraigada en el subconsciente. Hay que trabajar el subconsciente para poderlo cambiar, ¿no? Muy bien. ¿Qué te llevas? ¿Quién dijo yo? Voy a hacerlo dedocráticamente, así como que, a ver, ¿qué dijo Isabel? A ver, Isabel, ¿qué te llevas? ¿O fue muy claro? ¿O no se escuchó nada? Me llevo la aclaración de esto porque justo en la clase anterior que tuve de Catalizando hablamos de esto mismo y me quedó aún más claro de lo que ya había entendido. Y la diferencia importante entre las creencias y, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó. Los juicios. Los juicios. Los juicios y las creencias. Sí. Que es muy importante cómo uno hace la pregunta para que se genere el insight. La pregunta es la base, una de las bases fundamentales, ¿no? Uh-huh. Excelente, Isabel. Mira, dedocráticamente. Isabel, escógeme a alguien. Ana. Ana, muy bien, Ana. Eso es todo, Ana. Bueno, yo me llevo básicamente la sintaxis de las preguntas, ¿no? Como mencionaste, que cómo cambia el hecho de anteponer el verbo, ¿no? En una pregunta. No, y trabájalo, Ana, con tus amigos, familiares. ¿Tienes hijos? Tengo hija. Perfecto. Híjole, ahí son un arte. Cuando le cambias la pregunta, hasta se quedan así, hasta se frenan, ¿sí? Porque los niños, o sea, como están tan frescos, cuando le cambias la pregunta, los haces responsables, se frenan. De verdad, obsérvalos. Bueno, es adolescente, vamos a ver cómo se frena en esta. Trabájalo, vas a ver, de verdad es hermoso, ¿sí? Porque hasta se te quedan viendo como diciendo,
esa pregunta no me estás facilitando las cosas, me lo estás dejando a mí. A ver, espérate. O sea, ¿de qué Claro, se trata? toma responsabilidad, ¿no? Dejaste de ser mamá y ahora, a ver, espérame, mamá me resuelve, ¿no? Mamá me resuelve. Entonces, venga, yo quiero la solución y de repente no se la das y le haces la pregunta, hasta se voltean. Prometo. Eso es. Sofía, escógeme a alguien. A ver, vámonos con De los que atienden a apagar las cámaras. Sheila. Sheila, a ver, Sheila. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te llevas? Bueno, yo me llevo la interpretación, ¿no? Esa parte que dijiste es que pueden hablar, pero depende de nosotros que interpretemos, ¿no? Para que no sea doloroso o no carguemos con eso, porque a veces esos prejuicios de otras personas nos influyen en nosotros, ¿no? Entonces nosotros deberíamos de crear la manera de ser comprensivos y tampoco no entrar en otro juicio más, ¿no? Un Ahí hay poquito que trabajar desarrollar. muy bien. Desarrollar eso porque todas las personas están llenas de juicios y siempre quieren etiquetar alguna conducta, algún comportamiento, alguna cosa. Tienen tendencia a etiquetar todo. Y no podemos caer en eso nosotros también, ¿no? Y menos sentirnos dolidos. Por eso estás en la parte del coaching, porque ya estás aprendiendo justamente esa parte, ¿no? Y poder ayudar. Muy bien, gracias. Fíjense cómo cada quien se lleva lo que más le está ahorita percibiendo. Venga, una persona más. ¿Quién dijo yo? Rodrigo, yo me llevo la parte de, también la parte de anteponer el verbo. Eso se me hizo muy, muy interesante. Y también la parte de, ya como coaches o como personas que nos estamos preparando para, la importancia de estar siempre centrados, porque los últimos juicios que tú decías, las últimas creencias, a veces son, o la vida nos puede poner ciertas situaciones en las que a veces nosotros solitos también podemos llegar a pensar, híjole, ¿y si no lo logro? ¿O y si no esto? Entonces, realmente, pues estar en este tipo de pláticas, ¿no? Y de estudio, de disciplina, te ayuda a como ya hacer conciencia y enfocar bien el tipo de pensamiento que estás teniendo y dices, ah, no, ese es un pensamiento que no sirve, ¿no? O que no, pues realmente no me está ayudando para nada, entonces lo transformas de creencia limitante, lo pasas a potenciadora. Y eso es algo como muy padre que yo me llevo, o sea, porque ayudas, al menos a mí me ayudaste a nuevamente como a reforzar esa parte. Y de las preguntas que mencionas de hagan el ejemplo con los niños, la semana pasada hice un ejercicio con mi sobrina porque le da miedo que le salga sangre de la nariz, ¿no? Está chiquita, tiene como 5 años. Entonces, mi pregunta fue, bueno, pero ¿qué hace que te dé miedo? ¿No? ¿Qué es lo que hace que te dé miedo? Y así como dices tú, se frenó, dejó de llorar, dejó de hacer drama, se quedó así como pensando 2, 3 segundos, nada, y se fue a jugar. Y yo, bueno, espero haberle ayudado, ¿no? Sí, ¿no? Ya se le olvidó. Es que de verdad las preguntas son muy, muy, muy poderosas que frena, dice, de verdad, o sea, estoy llorando porque tengo miedo, ¿pero a qué le tengo miedo? Pues, y a lo mejor voy a poner un ejemplo, ¿sí? El niño, ¿de qué se asusta? ¿De lo que está sucediendo o de ver a la mamá y al papá corriendo con una cara de decir, ¡ah! ¡Le salió sangre!, ¿no? Y el otro así de, ¿qué puta? Ya, o sea, algo pasó grave, gravísimo, pero fíjense al niño viendo a la mamá y al papá así con una cara de desesperada. De, ¡ah! Entonces el otro dice, se asustó, el niño se asusta de ver, no de la sangre. Obviamente ancla, o sea, el PNL ancla la sangre con esa emoción de ver a los papás. Cuando los cambias, de repente dices, ah, caray, pues sí, la sangre no me da miedo. Ahí la siguiente pregunta para la niña es, ¿de dónde salió ese sentimiento o ese miedo o ese pensamiento, ¿no? Vamos, y ahí te arrancas, ¿no?
Muy bien, excelente. Bueno, y aprovechando ahí a Lupita, porque ahora te va a gustar esta frase y se los dejo y con eso terminamos, ¿no? La realidad hace de espejo. Ustedes como coaches justamente se van a empezar a enfrentar a su propia experiencia. He aprendido como coach que el coaching que hago es para mí, es para mi evolución, ¿no? Entonces, volteas, ¿qué similitud de los casos que me estaba tocando? Claro, ¿por qué? Porque es un símil, porque está haciendo un espejo. ¿Por qué? Porque la realidad, la vida, tu vida, te está diciendo qué hacer constantemente. ¿Ok? Entonces, se los dejo a tarea. Ahí estamos a su servicio. Y de verdad, linda noche. Muchísimas gracias a todos. Excelente martes y nos vemos en el siguiente webinar.